Después de la muerte brutal, injusta de Jesús, viene la resurrección. ¿Pero qué significa la resurrección? ¿Qué dicen los relatos evangélicos sobre Jesús resucitado? ¿Qué representa hoy la resurrección más allá de lo religioso, más allá de la salvación de la persona humana? Yo le invito a que veamos a partir de este momento la resurrección de Jesús aquí en Sacro y Profano. Resucitar es volver la vida después de la muerte. Es la pervivencia del mismo sujeto. Por ello, la resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. La creencia en la resurrección aparece desde el antiguo Egipto al realizar ciertos ritos y por el cuidado al embalsar los cuerpos. El judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Sin embargo, para el cristianismo es el pilar de su fe. Textos del Nuevo Testamento relatan que después de que los romanos crucificaron a Jesús, fue ungido y enterrado en una tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 40 días antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Los 4 evangelios muestran que el Cristo resucitado, al regresar, encargó a María Magdalena y a las mujeres anunciar a los hombres, entre ellos a Pedro y los apóstoles, la resurrección. La resurrección de Jesús es el principio central de la oferta cristiana, es el sustento de su teología, el triunfo de la vida sobre la muerte. Conforme a las Escrituras, al tercer día resucitó. Los cristianos consideran a la resurrección de Jesús como parte del plan de la salvación y la redención mediante la expiación del pecado del hombre. Así Jesús acredita el Mesías vencedor de la muerte y del pecado. Al final de los tiempos, regresa la unidad del cuerpo y de las almas para esperar el juicio final. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche tenemos un tema realmente muy interesante, que es la resurrección. La resurrección, ¿cuál es su significado? ¿Qué representa la resurrección en la construcción de una de las más grandes religiones de la humanidad, como es el cristianismo? Y para conversar sobre este tema, yo agradezco mucho la presencia de Lucila Servitje, teóloga y también participante en Indosoc. ¿Qué es la resurrección? Te echo la bola así, pues sobre un tema tan amplio, tan complejo. ¿Qué es la resurrección? Gracias, Bernardo. La verdad que me encanta poder hablar de este tema porque, como se sabe, dentro de la tradición cristiana es probablemente lo esencial. Y lo esencial está en que es la afirmación de que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y podríamos decir que el Evangelio, todo el Evangelio es una escuela de resurrección. Entonces se va entendiendo la resurrección en el sentido que se va entendiendo el Evangelio. Más que un hecho puntual, una revivificación de un cadáver o un volver a morir o incluso un regresar de la muerte, es la capacidad de vivir así, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra y que los poderes mortíferos de este mundo, como son los poderes represores, los imperios, tampoco tienen la última palabra. Entonces, en ese sentido, es el sí de Dios a una víctima de poderes represores. Ese es uno de los aspectos por donde se puede ver la resurrección. Cristian Gómez, muchas gracias por estar acá nuevamente, especialista en Biblia, en historia de la religión. Resurrección, un tema amplísimo que tiene muchísimos significados y sobre todo lo que hemos visto viene después de un hecho traumático como fue un asesinato para muchos injusto, humillante de Jesús. Pero la pregunta es,
el cristianismo es la única religión que cree en la resurrección. ¿Hay otras religiones? ¿Cómo creen en otras religiones en temas cercanos a la resurrección? Gracias, Bernardo. Bueno, la revolución que hace el cambio entre las religiones que consideraban sus mitos y ritos de manera atemporal se da con Zoroastro, y estamos hablando por ahí del 1200 antes de Cristo. Él es el primero que ve más bien una filosofía de la historia como una línea que terminará en la solución del conflicto entre el bien y el mal, y especialmente con la resurrección. Textos sagrados como el Senda Vesta o los Gathas nos dejan un testimonio muy interesante. Esta manera de pensar se traslada del Irán y la parte de Afganistán hacia Persia, y en la época en que los judíos son exiliados a Babilonia, asimilan mucho de este pensamiento. Así que la resurrección está en el zoroastrismo, pero también en el judaísmo tardío. No en el resto del texto hebreo, pero sí en el judaísmo tardío, especialmente en la producción que se llama apocalíptica, y de la cual forman parte muchos libros que no quedaron en la Biblia, como el libro de Enoc, el libro de Jubileos, e incluso el manual de disciplina del grupo de los Qumramitas, ahora de estos rollos del Mar Muerto. Evidentemente en el cristianismo es la doctrina central, y luego finalmente en el Islam también se habla de un juicio final donde todos resucitan y se recompensa o se castiga de acuerdo con lo que se haya hecho en esta vida. De tal forma que, aunque el cristianismo lo tiene como el centro de su mensaje, en realidad tiene sus antecedentes y su influencia en otras religiones. Uno lo ve los egipcios, en los ritos, incluso en el tratamiento del cuerpo también. Bueno, pero, perdón, es que en los egipcios hay, sí, un tratamiento del cuerpo, pero no el cuerpo nunca resucita. Ese mismo cuerpo va a estar en otra vida, pero no hay una vuelta del mismo cuerpo a la vida. Eso es muy interesante. A ver, vamos a una pausa. Tenemos una primera entrada, la resurrección como el triunfo de la vida sobre la muerte no como un acto contundente de la opresión, como nos planteó Lucila, y no es exclusiva del cristianismo, aunque la resurrección en el cristianismo es un eje central en la oferta religiosa. Está usted en Sacro y Profano, y en un momento más regresamos. No le cambie. Hijo mío, aquí te abandono en tu última cuna. Viniste al mundo para sufrir por todos y para salvación de ellos. Que Dios que está en los cielos te acoja en su seno. Regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema es la resurrección. En el bloque anterior vimos sobre el tema de la muerte no es absoluta. En el caso de Jesús lo muestra, pero tampoco la resurrección es un tema exclusivo del cristianismo, aunque en el cristianismo es una parte central. En los relatos del Nuevo Testamento, en los relatos de la resurrección, ¿qué se dice? ¿Cómo aparece Jesús? ¿A quién se le aparece? ¿Y qué repercusión tiene, sobre todo en la cantidad de seguidores que tenía en ese momento? Lo primero es que no hay propiamente relatos que describan la resurrección. Tenemos dos tipos de relatos en los 4 evangelistas, y luego tenemos referencia a las apariciones también en Pablo. Tenemos relatos de la tumba vacía, relatos de no está. Jesús no está donde lo dejamos. Ese es de diferentes maneras. Todos de alguna manera giran alrededor de lo que se considera original, que es el de Marcos. Muy simple y muy sencillo. Fueron las mujeres, encontraron que la piedra estaba movida, encontraron adentro un joven que les dice, no está, ha resucitado. Y las mujeres se van. Lucas y Mateo aumentan un poco, incluso aumentan el número. Lucas aumenta a 2 jóvenes y dice que son ángeles, y es realmente en Juan está
también María Magdalena encuentra la tumba vacía. Es la primera incluso. María, sí, allí en Juan, María es la primera, encuentra la tumba vacía y va a llamar a Pedro y a Juan y se van, ellos se van y se queda María. Y ahí es donde empiezan los relatos, luego tenemos 8 relatos de apariciones a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 2 en Marcos, 2 en Mateo, 2 en Lucas, es donde está la aparición en Emaús, que es, yo creo que paradigmática de lo que es esto, la experiencia de la aparición. En el Nuevo Testamento se dice ofté, se dejó ver, es más que propiamente una, como decíamos ahí, un cadáver reanimado, que no fue un cadáver reanimado, se dejó ver, se mostró. Yeah. Entonces, lo esencial de todos esos relatos es la experiencia de encuentro. Yeah. ¿Cuál es la prédica de Jesús después en estas apariciones? ¿Qué dice? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es su comportamiento? Yo creo que la primera parte de la prédica es precisamente su aparición. Especialmente en el Evangelio de Lucas, los apóstoles reunidos piensan que están viendo un espíritu. Y Él les dice, no, tóquenme. Un espíritu no tiene carne y huesos, tóquenme, vean que soy yo mismo. Y como ellos todavía no lo creen, come con ellos. Mostrándoles entonces que la resurrección tiene que ser consecuente con una muerte física, con un nacimiento físico. Porque la creación de Dios es una creación física. La creación física que está sujeta a la muerte tiene que ser redimida en una redención física. Entonces la encarnación, la muerte y la resurrección tienen que ser físicas. El segundo punto que Jesús enfatiza tras la resurrección es en qué consiste el reino de Dios. No es aquel Mesías que se esperaba como político militar que impondría el gobierno de los judíos al mundo, sino un reino que nace en el corazón de los hombres, el amor, y por tanto no puede ser impuesto, tiene que ser decidido en respuesta al amor divino. Y entonces Jesús promete una presencia espiritual con todos los creyentes hasta el fin de los tiempos, llamado el Espíritu Santo. Entonces de ahí en adelante, Él no estará físicamente ya en un lugar específico, pero estará en todo lugar y en todo momento con los creyentes a través del Espíritu, estableciendo un reino amoroso que transforme finalmente a la humanidad. Lucila, entendiendo un poco que en la tradición judía había esta dimensión teocrática, donde los líderes religiosos eran también líderes políticos, sociales, esto que nos plantea de ir más allá es algo importante. Pero ayúdanos a entender esta resurrección de la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo entender, cómo comprenderla? Una persona que ha sido muerta, ha sido asesinada, que después, tóqueme, ¿cómo estoy acá? ¿Qué significa la resurrección de la carne? Una de las explicaciones a esto es la claridad de que el pensamiento bíblico no es un pensamiento dualista, como podría ser el griego, que separa radicalmente espíritu y materia, sino que considera al ser humano una unidad, sí, de cuerpo y alma, o de cuerpo-espíritu, o de cuerpo y conciencia, o materia y conciencia, una unidad que forma a la persona toda. Entonces, la resurrección es de la persona toda. No es propiamente solamente esta idea a veces tan fácil de explicar, es que su alma ya se fue al cielo y que eso es la resurrección, sino es toda la persona como un nudo de relaciones, como un núcleo relacional. Y entonces es ese núcleo relacional el que experimenta, en el que se vive la resurrección. Quisiera dar el ejemplo de Monseñor Romero. Monseñor Romero dice, he recibido muchas amenazas, sé que mi vida corre peligro, pero sé que resucitaré en el pueblo salvadoreño. Por ahí va la resurrección de la carne. Y tomando esta cuestión de resucitar, incluso más allá del cuerpo, más allá de la carne, y más allá de lo simbólico, ¿qué representó para el cristianismo? ¿Qué representa primero en esa comunidad, que me imagino ha de haber quedado absolutamente choqueada, y después
en esa propuesta religiosa que hoy llamamos cristianismo? Hubiera sido absorbido el cristianismo desaparecido como una secta gnóstica más de la época si no hubiera entendido la importancia de la creación física. En ese sentido, los cristianos precisamente no eran dualistas. Hoy diríamos que la gente se imagina que su almita se va al cielo. Y el mensaje paulino del Nuevo Testamento en general no es ese, sino vamos a resucitar como seres completos, integrales, y eso es lo que daba esperanza, por ejemplo, a los mártires durante más de 200 años de persecución de los césares romanos contra el cristianismo, y en otras épocas a los disidentes cristianos también en la Inquisición y otros momentos, ¿no? Cuando hay que enfrentar el martirio, el propio Apocalipsis dice, sé fiel aunque te maten, y yo te voy a dar la vida, pero pensando en la vida de resurrección. Entonces, el cristianismo fortalece a sus seguidores a lo largo de toda la historia en la espera de esta corona de vida, pero también le permite distinguirse de cualquier otra religión en donde el cuerpo no importa. Y especialmente para nuestra época, retomar la importancia de mi cuerpo, de que yo soy mi cuerpo, eso es fundamental. Y el hecho de que la creación toda requiere ser cuidada, porque la salvación no es etérea, sino es esta creación, es muy importante, por ejemplo, para la ecología en Claro, este momento. Claro. No, por supuesto, yo creo que hay un conjunto de elementos que nos permiten ver que la resurrección va mucho más allá del relato bíblico, y que podemos tener elementos contemporáneos, culturales, que pueden ser recuperados. Pero vamos a un corte y regresamos con nuestro tema, la resurrección, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos con Resurrección, está usted en Sacro y Profano, estamos en nuestro último bloque, que es cerrar, concluir un tema que es vasto, es complejo, es filosófico, tiene componentes culturales, históricos, pero es fundamental para entender la propuesta del cristianismo. Y el tema, ya en la última intervención señalaba sobre el impacto que tiene en la propuesta del cristianismo la resurrección, pero también se habla sobre el fin de los tiempos, y el cristianismo nos conduce como una especie este fin de los tiempos ideático. ¿Cuál sería esta perspectiva? Resurrección siempre relaciona o está en el contexto de apocalíptica, de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. La primera implicación de la resurrección es que el creyente recibe, o el seguidor de Jesús recibe un poder para ser diferente, ser transformado, y eso ya es una irrupción de la dimensión escatológica en la historia. Pero a partir de San Agustín en Occidente se entiende que la historia tiene causas y tiene una finalidad. Al paso del tiempo, esta idea de finalidad de la historia se seculariza y pervive en ciertas corrientes filosóficas que, aunque no hablen específicamente de resurrección, esperan un final feliz de la humanidad, como el positivismo de Augusto Comte, o el marxismo, con todo su materialismo dialéctico, o Immanuel Kant, hablando de al final de los tiempos una paz perpetua, ¿no? Entonces, todas las ideas que vean en la humanidad un final feliz son una secularización del apocalipsis cristiano. Interesante. Podemos hacer hasta un programa sobre eso, ¿no te parece? Sí, Lucila, ¿por qué el tema es tan complejo? ¿Por qué cuando hablamos de resurrección, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista pastoral, es complicado entrar? Yo pienso porque se ha separado del Evangelio y se ha separado, se ha considerado como otra cosa diferente de lo que es nuestra salvación. Y regresando, si vamos al Evangelio, el Evangelio no podemos encontrar allí datos históricos, puede haber algunas cosas históricas, pero es teología, es experiencia de fe. Entonces la resurrección es parte de la experiencia de fe y tiene que ser vista como tal. Y en ese sentido, el Evangelio, regresando a esta cuestión de que el Evangelio todo es escuela de resurrección, vamos teniendo signos de resurrección
en las cosas más sencillas, en curar, en partir el pan, compartir el vino, bailar en una boda. Esas son las experiencias de resurrección que se van dando, ¿no? Lo resumía muy hermosamente Ignacio Ellacuría cuando decía, es que el sentido de la resurrección es saber vivir como resucitados en la historia. Claro. Entonces, cuando queremos entenderlo desde un punto de vista histórico, físico, fisiológico, es muy difícil de entender. Contradice, digamos, todos los principios, analíticos, racionales, científicos, ¿no? El hecho de un estado de muerte a la pervivencia de la vida, pero además de una vida global, evidentemente. Entramos al último bloque y son como los últimos apuntes, las conclusiones. ¿Con qué te quedarías de una reflexión como esta compleja de resurrección? En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, para que le interese, Pablo dice muy claramente, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, somos los más miserables de todos los seres humanos y estamos con nuestros pecados. De tal manera que la salvación que el Nuevo Testamento ofrece no es solo del individuo, sino de la creación toda. El cuerpo resucitado, el cuerpo nuevo, que es este mismo, pero inmortalizado, tiene que vivir en una tierra renovada que cumpla el propósito para el cual llegó a existir. Es como el Big Bang, una singularidad que ahora tiene que repetirse, pero de manera eterna. Entonces, si Jesús no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido. Lucila, tus anotaciones últimas. A mí me gusta mucho lo que comentan ahora varios autores de que hay una dimensión, la resurrección tiene una dimensión personal y una dimensión política. Tiene una dimensión en la que en lo personal la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, pero siempre unido a que la resurrección en el Evangelio es la del crucificado. Y la resurrección es un paso por las dificultades que pueden tener la vida en lo personal y en lo político. El cargar con la cruz es un instrumento político. Entonces, así como hay una dimensión de triunfar sobre los poderes de la muerte a nivel personal, hay un triunfo sobre los poderes que matan. Y esta es lo que hace el concepto de resurrección muy amenazador para ciertos poderes políticos, porque a una persona para la cual la muerte no tiene la última palabra, realmente nada la puede detener, ¿no? En la lucha por la justicia, por un mundo mejor. Yo les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano. Es un tema profundo, es un tema que evidentemente en media hora es difícil de concretar, pero queda muy bien la idea. Es el triunfo de la vida, pero la vida completa, profunda, sobre ese imaginario que pensamos que es la muerte, como derrota, como aplastamiento. Y creo que el cristianismo, en ese sentido, encuentra en la resurrección su mayor oferta, una oferta importante que va más allá del cuerpo, de la carne, como se ha planteado acá, sino representa parte de nuestra civilización, de nuestra cultura. Yo agradezco mucho su presencia y, por supuesto, le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después de la muerte brutal, injusta de Jesús,
viene la resurrección. Pero ¿qué significa la resurrección? ¿Qué dicen los relatos evangélicos sobre Jesús resucitado? ¿Qué representa hoy la resurrección más allá de lo religioso, más allá de la salvación de la persona humana? Yo le invito a que veamos a partir de este momento la resurrección de Jesús aquí en Sacro y Profano. Significado. ¿Qué representa la resurrección en la construcción de una de las más grandes religiones de la humanidad, como es el cristianismo? Y para conversar sobre este tema, yo agradezco mucho la presencia de Lucila Servitje, teóloga y también participante en Indosoc. ¿Qué es la resurrección? Te echo la bola así, pues sobre un tema tan amplio, tan complejo. ¿Qué es la resurrección? Gracias, Bernardo. La verdad que me encanta poder hablar de este tema porque, como se sabe, dentro de la tradición cristiana es probablemente lo esencial. Y lo esencial está en que es la afirmación de que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros, sobre nuestras vidas. O a María Magdalena y a las mujeres anunciar a los hombres, entre ellos a Pedro y los apóstoles, la resurrección. La resurrección de Jesús es el principio central de la oferta cristiana. Es el sustento de su teología, el triunfo de la vida sobre la muerte. Conforme a las Escrituras, al tercer día resucitó. Los cristianos consideran a la resurrección de Jesús como parte del plan de la salvación y la redención mediante la expiación del pecado del hombre. Así Jesús acredita el Mesías vencedor de la muerte y del pecado. Al final de los tiempos, regresa la unidad del cuerpo y de las almas para esperar el juicio final. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Esta noche tenemos un tema realmente muy interesante, que es la resurrección. La resurrección, ¿cuál es su...? Y podríamos decir que el Evangelio, todo el Evangelio es una escuela de resurrección. Entonces se va entendiendo la resurrección en el sentido que se va entendiendo el Evangelio. Más que un hecho puntual, una revivificación de un cadáver o un volver a morir o incluso un regresar de la muerte, es la capacidad de vivir así, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra y que los poderes mortíferos de este mundo, como son los poderes represores, los imperios, tampoco tienen la última palabra. Entonces, en ese sentido, es el sí de Dios a una víctima de poderes represores. Esa es una de las... Resucitar es volver la vida después de la muerte. Es la pervivencia del mismo sujeto. Por ello, la resurrección constituye un símbolo de la trascendencia. La creencia en la resurrección aparece desde el antiguo Egipto al realizar ciertos ritos y por el cuidado al embalsar los cuerpos. El judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Sin embargo, para el cristianismo es el pilar de su fe. Textos del Nuevo Testamento relatan que después de que los romanos crucificaron a Jesús, fue ungido y enterrado en una tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 40 días antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Los 4 evangelios muestran que el Cristo resucitado, al regresar, encargó